FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a estar hablando de cambio climático. Mauro, como vos anticipabas hace un ratito nada más, ya tenemos en línea a Magalí Ovejero. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales y embajadora por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina. Se está desarrollando la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático en Glasgow. Se va a extender hasta el 12 de noviembre. Y vamos a ver de qué se trata esta reunión. ¿Qué tal, Magalí? María te saluda y Mauro desde casa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, María, Mauro y a todos los oyentes. Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Así como arrancando el lunes bastante bien arriba por ser lunes. Sé que acá nadie es muy fan de los lunes, pero le estamos poniendo toda la onda. Y hay mucha gente. Hay que ponerle ganas. Hay mucha gente poniéndole ganas a cuidar el planeta, a concientizar, ¿no? Sobre lo que tiene que ver con el cambio climático. Y por otro lado también tenemos gente que no. ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy en esta cumbre mundial sobre el cambio climático, Magalí? Bien, en esta cumbre de cambio climático lo que se está tratando de cerrar es el Acuerdo de París, ¿sí? El Acuerdo de París surgió en el 2015 en una de las COPs y básicamente lo que trata este acuerdo es decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que todos dejemos de emitir dióxido de carbono, frenemos el calentamiento global y la temperatura de nuestro planeta no supere en los próximos años el 1,5 grados de aumento? Si seguimos haciendo las cosas como venimos hoy, con las industrias, con los autos, si seguimos haciendo vida normal, lo que va a ocurrir es que para finales de este ciclo, la temperatura no solo va a superar el 1,5 grados, sino que va a llegar a los 4 grados. Uno dice, bueno, 4 grados más, 4 grados menos, que no pasa nada. La realidad es que con 4 grados, ¿sí?, pueden llegar a ocurrir cosas terribles. No es que uno sea catastrófico, sino que, por ejemplo, vamos a tener los lugares que son secos se van a volver ultra secos, vamos a tener casi todo el año sequías, lugares que tienen lluvias van a tener lluvias constantemente, vamos a tener problemas con el agua, hay ciudades que van a quedar bajo el agua, se van a empezar a derretir los polos. Bueno, los polos están empezando a derretir, de hecho hay varias corrientes que dicen que en este momento una parte de la Antártida ya se derrite indiscutiblemente, y todo eso también trae aparejado un montón de problemas económicos, porque, a ver, ahora estamos en la ciudad de Buenos Aires, venimos de una ola de calor de 4 días, y no sé en los vecindarios de los oyentes, pero en mi vecindario 4 vecinos instalaron aire acondicionado. Claro. ¿Eso qué significa? Más aire acondicionado, más energía. ¿Y de dónde viene la energía? ¿Y quién paga? ¿Cómo se sustenta? Y empiezan los cortes de luz. Eso significa que hay problemas en los hospitales, que vamos a tener problemas de salud. Es decir, la pandemia de la COVID sería un poroto al lado del mundo si dejamos que aumente la temperatura. Magalí, te estamos escuchando con alguna dificultad, con algún ruido así como que retumba mucho, como que acopla. No sé a si ver, ahí se escucha mejor. A ver, háblame un poquito. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, es como que cuando hablas retumba tu voz y se escucha como extraño. No sé si... A ver, me cambio de lugar. Sí, por ahí reubicate a ver si se escucha un poquito mejor. ¿Ahí estamos? A ver, me parece que un poco mejor está. Magalí, vos fuiste embajadora joven en la COP25, en la cumbre en el cambio climático de 2019. En ese momento, ¿cuáles eran las expectativas y qué es lo que no se pudo cumplir o qué es lo que tenemos de diferente en esta con respecto a las previsiones de 2019? Bien, una de las grandes expectativas era finalmente poder cerrar con el Acuerdo de París, ¿sí? Hay un problema muy grande con respecto al mercado de carbono. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién paga por el carbono que se está emitiendo a la atmósfera? Responsabilidades comunes por diferenciadas. Es decir, hay países que históricamente han emitido muchísimo, como Estados Unidos, China, Rusia, Brasil está en el 5º puesto, Argentina está en el puesto número 14 de mayores emisores históricos del mundo. Entonces hay algunos que dicen, bueno, pero si vos emitiste más, tenés que hacerte cargo de lo que emitiste, tenés que pagar por eso. La realidad es que no todos los países también tenemos el mismo peso en emisiones a nivel global, no solo histórico, sino netas en este momento, y además que no podemos comparar Estados Unidos con Argentina o con otros países que tienen menos recursos. Entonces hoy en día el problema es el financiamiento.
¿Sí? ¿Quién paga por eso? Hay algunos lugares que se está rumoreando cómo se va a negociar la deuda del país en función de la deuda ambiental de los países del norte con los países del sur. Es decir, hay muchas cosas que vienen dando vuelta en la agenda. El problema es ponerse de acuerdo, ¿sí? Y tratar de evitar que lleguemos y que se supere ese grado 0,5, que en este momento vamos a superarlo lejos. Por ahora, si venimos así, vamos a superarlo lejos. Ahí lo tenemos a Mauro Jardón del otro lado. Mauro, lo sumamos a la charla. Te escuchamos. Hola Magalí, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. ¿Qué tal, Mauro? Mencionabas recién esto de ponerse de acuerdo, ¿no? Pero hay algo también que se dio en aquel acuerdo de París, que justamente es donde muchos se han puesto de acuerdo, pero que después no se terminaron cumpliendo, ¿no? También como la ayuda, por ejemplo, de los países más desarrollados, que son, como vos decías, los que más han emitido históricamente para los países emergentes, ¿no? De alguna manera, y que esa ayuda tampoco fue llegando, ¿no? Totalmente, bueno, es uno de los grandes debates. Y además, cuando uno quiere iniciar un proyecto de emisiones de carbono, por así llamarlo de manera sencilla, son muchísimos los requerimientos que hay que cumplir. Entonces, otra de las cuestiones que se está hablando es eso, poder acceder a créditos sencillos, a financiamientos sencillos. Bueno, hace unas horas nada más tuvimos la apertura de la cumbre con los máximos exponentes y presidentes del mundo, y se trataba eso, de qué manera podemos hacer para poder financiar esta crisis que si no tomamos acciones ahora, en un par de años va a ser imposible de financiar, ¿no? Siempre digo que para mí la crisis ambiental, antes que ecológica, es una crisis económica. Como así, lamentablemente, el bolsillo y a los intereses de los mayores, de los grandes en el mundo. Entonces, es el problema a resolver en esta COP. Claro, y el problema económico también del costo de cambiar los sistemas, porque ir a sistemas que generen energía de una manera amigable con el medio ambiente es más caro que seguir de la manera en la que estamos, ¿no? Digo, para que se entienda cómo es la emisión, cómo afecta la emisión al medio ambiente, qué es la emisión, ¿no? Digo, todo esto enmarcado también en lo que decía María con los negadores del cambio climático que hemos visto en el último tiempo, como hay negadores de todo, ¿no? Pero digo, para enmarcarlo en eso, ¿qué es puntualmente la emisión? ¿Por qué genera este problema en el medio ambiente? Vamos a hacer una explicación bien sencilla. Imaginemos que estamos en invierno y que tenemos frío en los pies. ¿Qué hacemos? Nos podemos poner, por ejemplo, un balde con agua en los pies y se calientan un ratito y listo. Ahora imaginemos, les digo a los oyentes, que se imaginen un balde que tengan en su casa, un balde común. Y ahora pongamos una bola de hierro en el medio. Esa bola va a ser nuestro planeta Tierra, ¿sí? Entonces vamos agregándole un poquitito de agua caliente. Si le agregamos un poquitito de agua caliente, solamente la base de la bola se va a templar y en un ratito se enfría. Eso pasaría si no tuviéramos gases de efecto invernadero. Nuestro planeta no mantendría la temperatura. Ahora le agregamos un poco más de agua, ¿sí? Imaginemos que le agregamos 1/3 del balde, ¿sí? Entonces nuestro planeta se va a poder mantener caliente un tiempo más, ¿sí? El problema es que ese balde, ese agua que le agregamos, vendrían a ser las emisiones de carbono. Y ahora, nosotros, en vez de agregarle la cantidad necesaria e ir renovando esa cantidad, lo que estamos haciendo es abriendo el grifo, y actualmente el presupuesto de carbono con el que contamos, ya hemos gastado el 90% del espacio, del volumen, nos queda solo un 10%. ¿Un 10% para qué? Para que superemos esa temperatura de 1,5 grados, es decir, para que el planeta no se recaliente tanto. ¿Qué es lo que va a empezar a pasar después? Bueno, vamos a superar ese presupuesto, vamos a llenar el balde y lamentablemente vamos a empezar a poner el balde al fuego. Entonces, no sé si la analogía por ahí es clara, pero el presupuesto de carbono es eso. ¿Cuánto agua más tenemos para poner para que nuestro planeta no pase ese límite de no poder enfriarse más?
Entonces, el problema es ese, es ponernos de acuerdo de dónde podemos empezar a parar y cambiar para no seguir y empezar a cerrar el grifo. Ese es el problema actual. Cuando uno escucha a alguien que niega, siempre hay que escuchar muy atentamente cuáles son sus razones. Hay un político en estos días que está negando, que dice que los ambientalistas viven mintiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Por una parte, tiene razón en lo que dice, que hay muchas personas que son extremistas. Entonces uno tiene que escuchar con atención, porque, por ejemplo, uno puede escuchar artistas musicales que niegan o van en contra de una actividad porque dice que, por ejemplo, las vacas sufren con tal o cual cosa, cuando en realidad es parte de su cotidiano, más allá de todas las cuestiones que hay para evaluar en el medio de bienestar animal, el tipo de producción, ¿no? Entonces, tenemos que escuchar bien qué es lo que la gente dice y por qué lo dice. Ahora, la realidad es que el cambio climático no se puede negar, está acá, ya no es que es algo del futuro, está acá, es algo que tenemos que empezar a lidiar desde ahora y es el mayor reto de la humanidad, y está pasando, no es una película de ciencia ficción. Entonces, bueno, me parece importante eso, siempre ver qué es lo que dicen y por qué lo dicen, y no hablar simplemente escuchando cualquier fuente, de tratar de preguntarse por qué. Sí, lo que pasa también es que uno ve en este tipo de encuentros, ¿no?, como los líderes, por lo menos de las grandes potencias, hoy veíamos al presidente de Estados Unidos, no al de China, que no asistió, tampoco asistió Bolsonaro, por ejemplo, pero hay muchos de estos líderes de los países más desarrollados que tal vez su discurso es en pro del medio ambiente, pero después las acciones, digo, como decíamos recién, el Acuerdo de París, está bien que con Estados Unidos hubo ahí en estos últimos 4 años con Donald Trump, que tal vez no era tan amigable con las cuestiones de protección del medio ambiente, pero uno escucha los líderes con palabras en torno a cuidar el medio ambiente, a renovar energías, a cambiarlas, a sustituir, pero las acciones a veces se quedan cortas. Digo, ¿cuál es la acción, más allá de dejar de emitir o dejar de agregarle agua caliente a ese balde que vos hacías referencia? ¿Cuál es, si es que hay alguna posibilidad para disminuir, ¿no?, eso, para sacarle esa agua caliente o la emisión que ya está? ¿Hay algo también con eso? Por un lado, nunca hay que desestimar las acciones personales, ¿no? Las pequeñas cosas que uno puede hacer en casa, porque cuando uno hace cosas, muchos dicen, bueno, pero las acciones personales realmente no conducen a un cambio general. Pero uno por lo menos empieza a entender cómo funciona el sistema, se empieza a cuestionar, empieza a ver qué cosas podemos hacer distintas, por qué sí, por qué no. Y cuando uno prueba a hacer es donde se ocurren las ideas. Y cuando uno tiene ideas y empieza a pensar, empieza a cuestionar el sistema donde vivimos. Y hoy en día una organización social que sea pensante y que tenga un eje es clave. Entonces las acciones importantes las acciones individuales son importantes, pero una organización general que sea capaz de decidir y que sea capaz de exigir realmente con claridad qué es lo que necesitamos es súper importante. Hace unos días salió, por ejemplo, la ley de etiquetado. Esto nos está hablando de una ley, de una conciencia general acerca de la alimentación. Algunos están a favor, algunos están en contra, pero por lo menos el tema está en la mesa en debate. Entonces, si los políticos no nos escuchan, si los líderes no nos escuchan, tenemos que hacernos escuchar. Porque los políticos a veces se olvidan que son vecinos comunes y a veces se olvidan que son nuestros representantes y no nuestros soberanos. Magalí, está muy claro y me encanta particularmente esta postura de tu parte porque en muchas oportunidades hablamos con organizaciones ambientalistas y para no involucrarse en política partidaria, para no mencionar a nadie, dejan de lado la política, ¿no? Como si las acciones globales pudieran realizarse fuera de la política, y que es algo imposible, ¿no? Porque existen gobiernos, existen un montón de entidades que tienen que tomar decisiones desde la política. Exactamente. Los ciudadanos y las ciudadanas con nuestro derecho y obligación de ejercer el voto, también podemos decidir y votar por personas que vayan a operar, o por lo menos no operar en contra, ¿no?, de lo que tiene que ver con la cuestión ecológica.
Exactamente, por eso también es tan importante, como decía recién, escuchar, preguntar. Uno a veces tiene miedo de involucrarse en la política, pero no en la política partidaria, sino, bueno, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Qué es lo que me están vendiendo? Bueno, me estás diciendo tal cosa. ¿Y por qué decís? ¿Por qué estás en contra de esto? Y bueno, y si no lo decís, preguntar. ¿Y usted qué piensa acerca de esto? ¿Por qué no toma en cuenta lo otro? Y si no, uno tiene la capacidad también de presentar proyectos. Entonces, hemos crecido en una sociedad que nos ha enseñado a que, si bien los legisladores, los políticos, tienen que escucharnos, realmente hay que sacar turno para ver si nos atienden y nos escuchan una idea, cuando debería ser al revés, ¿no es cierto? Entonces, los ciudadanos no se olviden que cada uno de nosotros tiene poder de decidir, tiene poder de crear, que uno se puede organizar, que por un lado o por el otro, ¿sí? Es muy difícil hoy en día hacer cuestiones en grupo. Cualquier persona que esté en algún proyecto voluntario o que esté trabajando en equipo sabe lo difícil que es trabajar en equipo. Pero me parece que por ahí va la cosa, por intentar, por decir, bueno, a mí se me ocurrió tal cosa. Y si yo hiciera una ley, ¿cómo sería? ¿Cómo la sancionaría? ¿Qué dificultades tendría? ¿Quiénes se verían afectados? A los afectados, ¿cómo los podríamos ayudar? ¿Hay alguna alternativa? Y son todas estas preguntas las que nos tenemos que plantear hoy en día. Lamentablemente, la agenda ambiental no está en la de todos los políticos, pero es algo que ya no se puede postergar más. Entonces, no dejemos de pensar, no dejemos de ver qué es lo que está a nuestro alrededor y no dejemos que otros decidan por nosotros. Hablando de preguntar, tenemos acá un oyente que nos envía su mensaje al 15 388 50 89 1. Esteban de San Justo nos pregunta, ¿los autos eléctricos son una solución o contaminan más? ¿Qué pregunta? Bueno, depende. Porque yo le hago una pregunta a Esteban, ¿era, no? Esteban de San Justo, sí. Esteban, yo te pregunto, si el auto eléctrico se enchufa a la pared, ¿no es cierto? Se enchufa a una central. Pero esa central viene provee su energía a través de combustión de combustibles fósiles, ¿sí? Tiene una turbina que funciona por el combustible fósil. ¿Sigue siendo sustentable? Claro. Entonces, hay que ver de dónde proviene la energía, ¿sí? Si yo digo, bueno, vamos a hacer un tendido eléctrico, pero que sea de represas de llanura. Y con represas de llanura, la verdad que tenemos que inundar un montón de espacio, los impactos son muy grandes. ¿Sigue siendo sustentable? Ahora, si yo por ahí tengo un parque de energía solar, por ejemplo, un parque de energía solar que hago en medio de un bosque, o que hago en un lugar que se puede sembrar. Sí, pero con los parques de solares no puedo plantar nada abajo, y con la cantidad de color negro que tienen, absorben un montón de calor y también emiten un montón de calor. ¿Sigue siendo sustentable? Entonces, en estas preguntas, es excelente la pregunta. Hay que ver de dónde viene la energía, de dónde viene cada cosa que consumimos, ¿sí? El tema está en el origen. Bien, como sucede muchas veces con, hablando de la alimentación que vos mencionabas hace un ratito, con los alimentos orgánicos, ¿no? Que a veces también generan determinados problemas, o hablaban de la leche de almendras como algo más saludable y que está causando problemas con las abejas. O sea, cada acción que realiza el ser humano, que realizamos las personas, puede tener impacto en el medio ambiente. Entonces, a veces no todo lo que parece verde realmente ayuda, ¿no? a combatir los mismos efectos, ¿no? De la acción humana sobre Totalmente. el planeta, ¿no? Tenemos que hacer cosas para arreglar lo que ya hicimos y lo que venimos haciendo, ¿no? Bueno, ahí dijiste algo clave. Cualquier cosa que uno haga va a tener un impacto. Cualquier cosa, ¿eh? Entonces uno tiene que pensar cuál es el menor impacto y que no hay una solución definitiva para todo. Se trata todo de realizar soluciones en conjunto, un poquito de esto, un poquito de aquello, esto anda mejor en este lugar, lo otro anda mejor en el otro lugar, cuáles son las condiciones económicas y culturales de cada zona, porque a veces si uno está en un lugar que quiere aplicar, no sé, tecnología de biogás, pero el lugar donde uno lo quiere aplicar tiene personas que tienen un bajo nivel de escolaridad, que están lejos de recursos de agua, y es muy complicado. Entonces por ahí conviene poner paneles solares. Entonces esto se trata de entender que no hay una solución precisa para todo, y que
que todo lo que hagamos va a tener un impacto. Entonces, y por eso también uno siempre habla de emisiones netas y no de emisiones totales. Claro. Emisión neta es poder compensar, es decir, si yo hago 50 viajes en colectivo, que estoy haciendo tantas toneladas, y bueno, por ahí tendría que plantar tantos árboles, o tendría que cuidar tantas reservas, o hacer tantas cosas que me aseguren que pueda absorber esas toneladas que emití en mi día a día. Para compensar, de eso Para se trata, compensar. Magalí. Es un problema muy complejo que por supuesto no tiene una solución, requiere muchas soluciones que también son complejas. Esto no significa que sean imposibles, pero cuando hay intereses Para económicos de por medio se hace mucho más difícil, como vos bien dejabas en claro recién. Magalí, un placer esta charla. Te mandamos un abrazo. Igualmente, un saludo a todos y buenas tardes. Allí pasaba Magalí Ovejero, licenciada en Ciencias Ambientales, embajadora por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina. Hablábamos acerca de la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático que se está desarrollando desde ayer en Glasgow, que se va a extender hasta el 12 de noviembre. Ella había sido embajadora ya en 2019 en esta cumbre. Analizábamos un poquito lo que ha sucedido desde entonces hasta ahora y todo, Mauro, todo lo que queda por hacer, ¿verdad? Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.